La segunda fuente de la Reforma Protestante fue Agustín de Hipona. Lea usted a Calvino, a Lutero, a Zwinglio, todos ellos citan a Agustín de Hipona. Era el teólogo más grande de la antigüedad cristiana. Le dice a Mónica, quería verte cristiano. Dice, ya nada me retiene en esta tierra. Lo que estaba diciendo es que el mundo no tenía nada que ofrecerle que le hiciera anhelar permanecer aquí. Eso es bíblico, hermanos. Pablo dice que él quisiera estar en la presencia de Cristo, pero que por causa del ministerio tiene que quedarse, pues como una concesión, como una obligación, pero estar ausente del mundo es estar presente de Cristo. La muerte no es lo más trágico que nos pueda suceder. Quizá a lo que el cristiano podría temerle es a la forma de morir, pero no a la muerte en sí, porque hay formas de morir, hermanos, indecibles. Recuerdo a la hermana Arcadia, quien tuvo un problema de cáncer en sus huesos. Ella era atleta, jugaba voleibol, y en alguna ocasión empezó a sentir molestia en una pierna. Y fue al médico y le encontraron un pequeño osteosarcoma, un tumor en el hueso. Y entonces el médico le dice, lo más conveniente sería la amputación. Tenía 36, 37 años ella. ¿Quién quiere andar en el mundo a los 37 años sin una pierna? No. Bueno, vamos a darle tratamiento. Para no hacer larga la historia, el cáncer se extendió, le invadió, y en la última etapa le ponían morfina al límite que se les puede poner, porque hay un momento en que el médico decía no te puedo dar más. Le ponían morfina. La primera hora veía elefantes rosas, la segunda hora se dormía y a la tercera hora estaba gritando otra vez de dolor. Y era bien difícil porque ella le decía a mi esposa, hermana, dígame qué dicen los médicos respecto a mi esperanza de vida. Los médicos lo tenían claro, no iba a sobrevivir. Pero ¿cómo le dices a un enfermo eso? Bueno, dicen los médicos que es algo difícil, que lo están tratando, pero mi esposa no le hablaba directamente porque, hermanos, esas enfermedades no solo te afectan físicamente, moralmente, emocionalmente. Recuerdo un hermano que una vez dijo, aquí en la escuela dominical, no, si yo estoy enfermo algún día, yo le digo a mis hijos que me digan y que para que yo me prepare, suponiendo que ese día estés como ahora. O sea, ahorita lo dices sano, pero hay enfermedades que minan el alma, minan el cuerpo, las emociones, todo. Y recuerdo a esa mujer que se fue de este mundo en un grito de dolor. Entonces, más que tenerle a la muerte, yo creo que es la forma como uno muere. Hay dolores, hermanos, que no podemos imaginar. Si a usted le ha dolido una vez una muela o la cabeza, hay dolores que usted los vive de día y de noche. Le secuestran la vida y usted no puede pensar en ninguna otra cosa más que en su vida. Un cuñado mío que ya está con el Señor, gracias a Dios está con él, porque al final se convirtió, sobrevivió cáncer de estómago y las secuelas eran terribles. Un amigo suyo le regaló una pistola pequeña, un revólver pequeño, lo tenía guardado, y un día le dice a mi hermana, dice, quisiera terminar con esto. Va mi hermana y seguramente al cajón saca la pistola, la desarma, las balas en un bote de basura, el cargador en otro, el cañón en otro, y a la basura se deshizo el arma. Dice, no le voy a dar ocasión. Pero ni usted ni yo estamos calificados para juzgar eso si no lo hemos vivido. Si usted y yo no hemos vivido dolores que duran meses, día y noche, que le secuestran la vida, no estamos en condiciones de juzgar. Así es que cuando se habla, hermanos, en este libro acerca de esta situación de, de tribulación, de juicio de Dios sobre los mortales,
a final de cuentas es una figura de su juicio. Dicen los testigos de Jehová, quienes no creen en el infierno, que eso es un invento de la Iglesia Católica, dicen. Y luego, en su racionalismo humano, usan figuras con las que tratan de convencer al incauto de que el infierno no existe. Le dicen, si un ratón se metiera a su casa y usted lo cogiera de la cola, ¿sería capaz de prenderle la hornilla de la estufa, tomarlo de la cola y de los bigotes y estarle dando vuelta allí? Pues no creo que el ratón se deje que uno le esté dando vuelta allí, menos con la llama debajo, ¿no? Dice, pues si usted no es capaz de hacer eso, ¿cómo un Dios de amor puede hacer eso? Y entonces niegan el juicio eterno. Dicen, la parábola del rico y Lázaro es una parábola. Sí, si es una parábola, ¿cómo será la realidad? Si es una historia para ilustrar la realidad, ¿cómo será la misma realidad? Sabemos que a final de cuentas, el infierno es la separación de Dios. Es la separación de Dios. Decía San Agustín, fuimos hechos para ti y no descansaremos hasta que estemos en ti. Lo que decía Agustín, y era la experiencia de su vida, es que Dios hizo al ser humano con un agujero en el corazón. Hay un vacío allí. Y si usted no tiene a Cristo, si yo no tengo a Cristo, voy a tratar de llenar ese agujero con lo que el mundo puede ofrecer: placeres, dinero, poder, fama, gloria, lo que usted quiera. Pero ese agujero tiene la forma de Dios. Y no es hasta que Dios llega allí que el hombre puede saciar su necesidad. Siglos después, diría Blas Pascal, hubo una vez en el hombre una verdadera felicidad de la que ahora solo quedan marca y huella vacía, que en vano trata de llenar el hombre buscando en las cosas presentes la ayuda que no recibe de las cosas ausentes. Pero este abismo absoluto e infinito solo puede llenarse con algo, entre paréntesis, con alguien, absoluto e infinito. Solo puede llenarse con Dios. Y es verdad. A final de cuentas se trata de eso. La condenación, hermanos, es la separación eterna de un ser que fue creado para glorificar a Dios y para disfrutar para siempre de Él. Ser privado de eso, hermanos, es el infierno. Es la peor de las suertes que el hombre puede sufrir, y en consecuencia la figura de este sol que consumía a los mortales es una representación del juicio de Dios al sistema idolátrico y a los hombres que ponen su confianza en él. Fíjense, les he hablado varias veces de un jesuita, se llama, voy a recordar el nombre del momento, este hombre escribió un estudio sobre la idolatría. He hablado de él. Dice que siendo líder de una comunidad católica en Paraguay, él es español, pero vive en Paraguay. Dice, llegaron los evangélicos y acusaban a los católicos de idolatría. Dice, entonces la parroquia le pidió que hiciera un estudio sobre la idolatría. Y dice, tenía miedo. Se tenía miedo de que lo que los protestantes dijeran fuera cierto. Y dice, hice 2 descubrimientos. El primero, y lo dice rápido y no vuelve a hablar de ello. Al parecer el culto a los cristianos, a las imágenes, sí es idolatría para los cristianos. Punto, no dice más. O sea, no va a hablar detalladamente porque les va a decir a sus hijos en la fe, pues que son los idólatras, ¿no? Y la segunda, hace un estudio sobre la idolatría en el que dice, muchos evangélicos que nos acusan de idolatría tienen convicciones y actitudes idolátricas. La teología de la prosperidad. Ahí el dinero es Dios. La meta es Dios.
el sumo bien para los hombres es el dinero. Los bienes son Dios. Y hace un estudio bastante extenso en el que dice: la religión más popular del mundo es el desarrollo económico, y su liturgia es la publicidad. Al desarrollo económico se rinde la vida de los hombres, de los pueblos y los recursos de la naturaleza. Para que algo reciba confirmación de su valor, tiene que convertirse en pesos y en centavos. En el tiempo del señor Peña Nieto, el Parque Nacional del Nevado de Toluca, no sé si finalmente sucedió o no, iba a ser privatizado para ser convertido en un centro de montañismo, para que la gente pudiera andar en esquíes o escalar el Nevado de Toluca. Pero iba a ser un parque privado. Las zonas arqueológicas del país iban a ser rentadas para el que quisiera tener su vida, su boda, sus 15 años, su fiesta de cumpleaños, allí pagando en una zona arqueológica. O sea, si algo vale, tiene que convertirse en pesos y centavos. Y usted sabe, ahora en Querétaro, bajo el gobierno panista, el agua tiene dueños. El agua tiene dueño en Querétaro, porque fue concesionada. ¿Cómo fabrica el dueño el agua? ¿Dónde la produce? No la produce ni la fabrica. Vende lo que Dios hizo. Y no es raro que en España, si usted tiene celdas solares, y usted tenga que pagarle impuestos al Estado español por el uso del sol. Cuando la Biblia dice: Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. El materialismo, el capitalismo rapaz que vivimos, se convierte, hermanos, en una cultura que monetiza absolutamente todo. Pero no es nuevo. En tiempos de Apocalipsis era la misma realidad. Y entonces, cada ataque que parece ser un ecocidio, un ataque contra la creación, es una expresión del juicio de Dios a las fuentes de lucro y riqueza de los que se beneficiaban de ese sistema idolátrico. ¿Preguntas o comentarios? Pablo Jesús Arriaga. ¿Perdón? Pablo Jesús Arriaga es el que escribió lo de la idolatría. No es no es. Ay, no recuerdo. Voy a preguntar, no es otro, incluso creo que tiene apellido vasco, si mal no recuerdo. Perdón, ya el disco no está rayado, tiene virus y reformateadas. Perdón, ¿algún comentario, alguna pregunta? Hermano Luz. Respecto a la construcción del tercer templo, Sí. hay un judío mesiánico, se llama Moisés Resnick. Entiendo que él dice que ya que el Espíritu Santo vive en nosotros y que la iglesia es el cuerpo de Cristo, si tuviese que cumplirse esa profecía, se cumpliría de esa manera. Bien. Sí, hermanos. La idea del tercer templo es premilenialista. Pero busque usted en el Nuevo Testamento dónde se habla del tercer templo. El tercer templo está en el cielo. Y no hay luz, no hay día, no hay noche. Digo, no hay oscuridad, no hay noche, porque Dios es el sol y Dios está allí. En el Nuevo Testamento, de lo que se habla del templo es que sería destruido. Derriben este templo y en 3 días lo reedificaré. Y es verdad. En el Nuevo Testamento, nosotros somos templo de Dios. Y el apóstol San Pedro dice: somos piedras vivientes que construimos ese templo. La idea de la construcción del tercer templo
Y los premilenialistas dicen, no, ya está, ya está. No solo los planos, ya están las piedras cortadas. Que si usted recuerda, cuando se construyó el primer templo fue un lego, ¿no? ¿Por qué fue un lego? Que No se escuchó piedra golpeando, martillo golpeando piedra, ni martillo golpeando madera. Todo estaba cortado de manera que cuando lo ensamblaron fue directamente piedra sobre piedra, madera con madera, sin escuchar el golpe de un martillo. Entonces los premilenialistas algunos dicen, no, el templo ya está listo, ya tiene la vaca roja. Y siempre están viendo acontecimientos futuros donde si usted lee bien su Biblia, pues no está allí. No está allí. O dígame dónde Pablo habló del tercer templo, o Pedro, o el Señor Jesús. Nadie. A esto se le llama la analogía de las Escrituras, el mensaje global de la Biblia. Si algo tiene que ser doctrina, tiene que estar sustentado en toda la Biblia. Toda la Biblia, de tapa a tapa. La ley, los profetas, los escritos. Pero no hay tal. Y ese hombre es sabio, porque dijo, el tercer templo, a final de cuentas, sería el cuerpo formado ahora sí por judíos, por gentiles, por aquellos que hemos sido llamados a la gracia de nuestro Dios. A mí me da tristeza cuando veo a mis hermanos premilenialistas, que son mis hermanos. O sea, su salvación no depende si creen o no en mí. Nuestra salvación depende de creer en Cristo. Si alguien cree que antes de la venida de Cristo hay que darle varias vueltas al rato, no, está bien, o sea, es su fe. Nosotros creemos en que Cristo vendrá y consumará la historia humana, punto. Y los 1000 años, bueno, son 1000 años de relativa tolerancia para la iglesia. Ahorita, pero no va a ser siempre así. No siempre va a ser así. La palabra de Dios habla de tiempos de oscuridad, de persecución, etcétera, etcétera. Entonces, el problema del tercer templo es que es el tercer santuario del Islam. Está la Meca, está Medina y está Jerusalén, que originalmente no lo creían así los musulmanes tampoco. Cuando el Corán fue escrito decían, hablaban de la mezquita más remota, que era Medina, pero luego extendieron su cinta de medir y dijeron no, Jerusalén. Y hay toda una leyenda árabe, dicen que, si mal no recuerdo, el caballo de Mohammed se llamaba Burak, que ahora es apellido, y que cuando antes de subir al cielo, subió allí donde está la mezquita de Omar, se bajó de su caballo alado, Burak, lo amarró en el muro de los lamentos, se fue a orar al lugar santísimo y de ahí Dios se lo llevó al cielo con todo y zapatos. Cuando uno escucha esas historias dice, hermanos, si estas cosas tuvieran que ver con chistes o con mitos, sería divertido, pero hay sangre por medio, hay seres humanos matándose por estas situaciones, lo cual lo hace muy trágico, ¿no? Que la Tierra Santa esté más manchada de sangre que nunca. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Porque eres de haber tiempo. Sí. Respecto al infierno, es como la estufa y es la ira de Dios quien alimenta, el gas que alimenta esa estufa. Concreta la pregunta. Sí. ¿El infierno es un lugar? Yo creo que es más un estado, una condición de separación de Dios. Pero si alguien dice, no, es un lugar, o sea, al final es tormento. ¿Ok? Por eso Cristo dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Hay gente que dice, ¿para qué quieres otro infierno? Esta vida es suficiente. Pues sí, sin Cristo sí. Con Cristo donde el dolor es tolerable. Pero el que no tiene a Cristo tiene la condenación ya aquí y ahora. De ahí la urgencia del evangelismo, ¿no? De compartir la palabra. ¿Ok? Gracias, hermanos.